Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. En la primera actividad nos dicen read the story. ¿Sí? Lee la historia. Tenemos por aquí un pequeño texto. ¿Sí? Lo vamos a leer. ¿Sí? En la primera oración nos dicen My name is Manu. ¿Sí? Mi nombre es Manu. I live in Chone. Sí, entonces vamos a revisar esta oración. Sí, I live in Chone. Es una oración en simple present tense, ¿sí? En tiempo presente simple, ¿sí? Una oración afirmativa en tiempo presente simple la realizamos con el subject, el verb y el complemento, ¿sí? Complement. Sí, el subject puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre personal, ¿sí? En el ejemplo que habíamos subrayado, el verbo era live, ¿sí? A continuación vamos a ver una tabla en donde utilizamos los pronombres y el verbo live, ¿sí? Con los pronombres I, you, we, you, they, el verbo es el mismo, ¿sí? Y con he, she, it, el verbo le agregamos la S. En el caso de la oración que está en el texto, es la siguiente, ¿sí? I live in Chone, ¿sí? Están utilizando el pronombre personal I. Por lo tanto, no modificamos el verbo, ¿sí? Y tenemos aquí al final el complemento, ¿sí? In Chone. I live in Chone. Yo vivo en Chone, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Luego nos dicen I go to school in the afternoon, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar esta oración, ¿sí? También es una oración en simple present tense, ¿sí? En tiempo presente simple. Es una oración afirmativa y como ya sabemos, la estructura de la oración afirmativa, ¿sí? Es la siguiente: subject, verb y complement, ¿sí? El verbo de esta oración es go, ¿sí? Vamos a revisar cómo funciona el verbo con los pronombres personales. Por aquí tenemos una tabla, ¿sí? Con he, she, it modificamos el verbo, ¿sí? Cambia de go a goes, ¿sí? Muy bien. Pero en el ejemplo utilizaban el pronombre I, ¿sí? Por lo tanto, el verbo no se modifica, ¿sí? I go to school in the afternoon, ¿sí? Yo voy a la escuela en la tarde, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. My mother is a baker, ¿sí? Mi mamá es una panadera, ¿sí? Una persona que hace pan. Sí, entonces vamos a revisar esta oración, ¿sí? Es una oración en simple present tense, ¿sí? En tiempo presente simple. Ya sabemos que las oraciones afirmativas tienen la siguiente estructura, ¿sí? Subject, verb y complement. El verbo que utilizan aquí es el verbo to be, ¿sí?
Ya sabemos cómo funciona el verbo to be con los pronombres personales, ¿sí? Aquí tenemos también una tabla. Y en la oración, ¿sí? Entonces nos dicen my mother, ¿sí? Esto será el subject, ¿sí? El verbo to be, como ya sabemos, tiene tres formas: am, is, are, ¿sí? En este caso se utiliza la forma is, ¿sí? Y el complemento a baker, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir revisando el texto, ¿sí? Nos dicen, she has a little bakery in our house, ¿sí? Vamos a revisar esta oración. Es una oración que está en simple present tense, ¿sí? Tiempo presente simple. Es una oración afirmativa, ¿sí? Ya sabemos que la oración afirmativa en su estructura, ¿sí? Está conformado por subject, verb y complement, ¿sí? En este caso, la oración, ¿sí? En este caso, el verbo es have, ¿sí? Podemos ver aquí los pronombres personales y cómo utilizamos el verbo have con cada pronombre, ¿sí? En lo único que cambia es con he, she, it, ¿sí? Cambia el verbo have a has, ¿sí? Pero significa lo mismo, ¿sí? Have es el verbo tener, ¿sí? El verbo tener, ¿sí? Vamos a ver entonces el ejemplo. She has a little bakery in our house, ¿sí? She, ¿sí? El subject. Has, ¿sí? Habíamos visto que es el verbo have, pero al utilizar he, she o it, tenemos que cambiar el verbo, ¿sí? El verbo se modifica, ¿sí? Y ahora trabajaremos con has, ¿sí? She has a little bakery in our house, ¿sí? Ella tiene una pequeña panadería en nuestra casa, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. She is very good at math, ¿sí? Muy bien. Ella es muy buena en matemáticas, ¿sí? También es una oración en simple present tense. En este caso, están utilizando el pronombre she y el verbo to be, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. Luego nos dicen, she needs math to be able to work at the bakery, ¿sí? Vamos a revisar entonces esta oración, ¿sí? Es una oración que está en simple present tense, ¿sí? Tiempo presente simple. Es una oración afirmativa, ¿sí? Ya tenemos aquí la estructura de la oración. Por aquí tenemos el verbo que están utilizando en el ejemplo y cómo trabaja el verbo con cada pronombre, ¿sí? La única diferencia es con he, she, it, ¿sí? Ya que le agregamos la s al final, ¿sí? Vamos a revisar el ejemplo, ¿sí? Nos dice, she needs math to be able to work at the bakery, ¿sí? Ella necesita de las matemáticas para ser capaz de trabajar en la panadería. Muy bien. Ya revisamos entonces el verbo need, que en español es necesitar, ¿sí? Vamos
a seguir leyendo. ¿Sí? Nos dicen, My father is a mechanic. ¿Sí? Mi papá es un mecánico. ¿Sí? También es una oración que está en simple present tense. ¿Sí? My father es el subject, is es el verbo to be y a mechanic es el complemento. ¿Sí? Vamos a seguir revisando por aquí. Nos dicen, he fixes cars. Él arregla carros. ¿Sí? Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? Está en simple present tense. ¿Sí? Es una oración afirmativa. Ya sabemos la estructura. Subject, verb, complement. El verbo es fix. ¿Sí? Arreglar. ¿Sí? Por aquí tenemos cómo funciona con cada pronombre personal. ¿Sí? La única diferencia es con he, she, it, que le tenemos que agregar la e y la s. ¿Sí? Muy bien. La oración es la siguiente. He fixes cars. ¿Sí? Él arregla carros. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar. Vamos a seguir revisando el texto. He works in an auto shop. ¿Sí? Vamos a revisar entonces esta oración. ¿Sí? Es una oración que está en simple present tense. ¿Sí? En tiempo presente simple. Es una oración afirmativa. Ya sabemos la estructura. Subject, verb, complement. ¿Sí? El verbo que utilizan es el verbo work, ¿sí? Que en español es trabajar. Por aquí revisamos cómo utilizamos el verbo work con cada pronombre personal. ¿Sí? La única diferencia que hay es con he, she, it. ¿Sí? Tenemos que agregarle la s al final. ¿Sí? Muy bien. En el ejemplo nos dicen, he works in an auto shop. ¿Sí? Él trabaja en una tienda de autos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Luego nos dicen, he is very good at science. ¿Sí? Él es muy bueno en ciencias. ¿Sí? Es una oración que está en presente simple también. ¿Sí? Vemos que utilizan el pronombre he, luego el verbo to be y el complemento. ¿Sí? Vamos a seguir revisando. La siguiente oración dice, he needs science to understand the mechanics of the cars. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también es una oración en presente simple. ¿Sí? Tenemos aquí el subject, que en este caso es el pronombre personal he, el verbo need, ¿sí? Necesitar, ¿sí? Y el complemento, ¿sí? Nos está diciendo, él necesita de la ciencia para entender la mecánica de los carros. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Nos dicen, I have two brothers. Sí, es otra oración en presente simple. ¿Sí? Nos están diciendo, yo tengo dos hermanos. ¿Sí? La siguiente oración nos dice, we like to learn English. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar esta oración. ¿Sí? También está en simple present tense. ¿Sí? En tiempo presente simple. Es una oración afirmativa. ¿Sí? Ya sabemos la estructura. Subject, verb,
complement, ¿sí? El verbo que utilizan es like. El verbo gustar, tenemos por aquí la tabla en donde podemos ver cómo trabajamos con cada pronombre personal, ¿sí? Y vemos que con he, she, it, ¿sí? Tenemos que agregarle la S al final, ¿sí? En el ejemplo nos dicen, we like to learn English. A nosotros nos gusta aprender inglés, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar el texto. Vamos a seguir revisando el texto, ¿sí? Nos dicen, my new teacher is Miss Melanie, ¿sí? Mi nueva profesora es la señorita Melanie, ¿sí? También es otra oración en presente simple, ¿sí? El subject sería esto, my new teacher, ¿sí? El verbo es el verbo to be, is, y el complemento, Miss Melanie, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Luego nos dicen, she explains history and geography, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar entonces esta oración, ¿sí? Es una oración en simple present tense, ¿sí? En tiempo presente simple. Ya conocemos la estructura, subject, verb y complement. En este caso han utilizado el verbo explain, ¿sí? Explicar, ¿sí? Explicar. Por aquí tenemos una tabla con los pronombres personales, ¿sí? Y cómo utilizamos el verbo, ¿sí? La única diferencia entonces está en he, she, it, ¿sí? Cuando lo utilizamos con he, she, it, tenemos que agregarle una S al final. En el ejemplo tenemos lo siguiente. She explains history and geography, ¿sí? Ella explica historia y geografía, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir revisando. Nos dicen, I like to learn things about the countries, ¿sí? Es otra oración que está en presente simple, ¿sí? Y nos dicen, me gusta aprender cosas acerca de países, ¿sí? Luego nos dicen, my favorite subject is math, ¿sí? Mi materia favorita es matemáticas. I am good at additions and subtractions, ¿sí? ¿Sí? Esta oración vamos a revisarla, ¿sí? Es una oración en simple present tense, ¿sí? Tiempo presente simple. Es una oración afirmativa y con la estructura que ya sabemos, ¿sí? Subject, verb y complement. El verbo que utilizan aquí es el verbo to be. Ya conocemos cómo trabajar con los diferentes pronombres personales, ¿sí? Recordamos que el verbo to be tiene tres formas, am, is, are, ¿sí? Para cada pronombre tiene una forma en específico, ¿sí? Y es así como lo estamos viendo en esta tabla. En el ejemplo, ¿sí? Tenemos lo siguiente. I am good at additions and subtractions, ¿sí? Yo soy bueno en sumas y restas, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir revisando.
¿Sí? Nos dicen, Science is also my favorite. ¿Sí? Ciencias es también mi favorita. I like to learn about animals, plants and machines. ¿Sí? Me gusta aprender acerca de animales, plantas y máquinas. I am going to be an engineer or a scientist. Yo seré un ingeniero o un científico. What are you going to be? ¿Qué serás tú? Muy bien, entonces, de esta forma, ¿sí? Una vez leído el texto, vamos a responder las preguntas. ¿Sí? Nos dicen, read the following sentences about the story and write T true or F false on the line. ¿Sí? Lee las siguientes oraciones acerca de la historia y escribe T verdadero o F falso en la línea. ¿Sí? Entonces, nos dicen aquí, Manu lives in Quito. Manu vive en Quito. Según lo que leímos, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Sí? En la siguiente nos dicen, Manu's mother is a baker. ¿Sí? La mamá de Manu es una panadera. ¿Sí? Una persona que hace pan. ¿Eso es verdadero o es falso? Manu's father is a dentist. El papá de Manu es un dentista. ¿Sí? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Sí? Vamos a la siguiente. Nos dicen, Manu's brothers do not go to school. Los hermanos de Manu no van a la escuela. ¿Sí? ¿Eso es verdadero o es falso? En la siguiente pregunta nos dicen, Miss Melanie explains Spanish. La señorita Melanie explica español. ¿Sí? ¿Eso es verdadero o es falso? Vamos a la siguiente. Manu is going to be an engineer or scientist. Manu será un ingeniero o un científico. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Sí? Tenemos que escribir entonces si es verdadero o es falso dependiendo de lo que leímos. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.